Vamos a retomar nuestro ya tema en cuanto a la química. Resulta que nosotros vimos las dos últimas clases los elementos químicos, o sea, tuvimos como un acercamiento de cada uno de ellos. Obviamente, pues no alcanzamos a todos porque pues se nos iría ya bastante tiempo, Profe, pero lo escucho alcanzamos mal. la mayoría. No. El que me escuche mal, porfa, apague el video, solamente deje habilitado el audio y así el ancho de banda se amplía y no tiene problemas con la conexión. Si está con los datos, entonces lo aconsejable es hacerse en una ventana, en un lugar donde haya conexión a la calle para que la antena tenga la suficiente referencia para que llegue la señal al celular. Bueno, si está por Wi-Fi, lo aconsejable es que todos los que estén conectados se retiren durante el tiempo de clase para que no haya ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Eh, Volviendo al tema. En los elementos químicos claramente encontramos diversas sustancias que componen diversos también factores, como por ejemplo la vida. Digamos, cada uno de nuestros cuerpos pues es el resultado también de una combinación de químicos. En el caso más puntual, el que se usa para el nacimiento de vida, por decir de alguna manera, es el carbono. Obviamente existen otros elementos químicos como lo es el nitrógeno, el hidrógeno. Entonces encontramos diferentes elementos que, si bien unos son estrictamente parte de la vida, otros sin lugar a dudas no lo son, pero aún así componen otros elementos, como por ejemplo el hierro, el oro, el diamante. Entonces, si nos damos cuenta, las sustancias químicas, o sea, los elementos químicos que vimos en las últimas clases, son muy variados y están presentes en casi todo lo que nos rodea. Entonces, cada composición, cada cosa que el ser humano ha inventado, de alguna manera, pues también ha necesitado el, la ayuda de la química para poder funcionar. Un ejemplo claro también son las bombas. Las bombas son también el resultado de una experimentación con factores químicos. Otro ejemplo que podemos encontrar es las personas que necesitan ayuda con alguna bala de oxígeno, como dicen, un tanque de oxígeno. Esos tanques también es una mezcla de elementos químicos. ¿Listo? ¿Alguien va a decir algo? Perdón. Yo, profe Emanuel, que pueda repetir lo que había dicho, es que a mí se me salió de la reunión. Bueno, está grabada la clase, Manuel. No, hasta ahora estábamos iniciando. No es nada relevante. Entonces vamos a avanzar con el tema. Bueno, ahora, los conceptos básicos que vamos a encontrar en torno a esta composición tanto de los seres vivos como de los seres que no son vivos, por decir de alguna manera así. Entonces vamos a encontrar que hay una estrecha relación en cuanto a lo que se considera vida y a la combinación de elementos químicos. Entonces, Brian, ¿me puedes ayudar a leer? Sí, señor. Conceptos. Toda la materia está formada por elementos y compuestos. Listo. Recordemos que es un elemento. Un elemento es una sustancia que es pura, que no es resultado de alguna mezcla, como por ejemplo el oxígeno, por ejemplo el hidrógeno, el nitrógeno. Entonces son elementos que no son mezclados, son puros, se encuentran obviamente alrededor de todo lo que pues nosotros llamamos planeta, inclusive a nivel del universo también se encuentra. Entonces es algo, una sustancia más bien que no necesariamente o no es mezclada, ¿listo? En cambio, un compuesto sí es el resultado de esa mezcla. Entonces es mezclar no sé, oxígeno con nitrógeno, carbono con silicio, helio con hidrógeno. Entonces, al mezclar esos elementos ya se denomina compuestos, ¿listo? De la misma manera funciona en la vida. Lo que consideramos seres vivos, lo que se consideran ustedes como parte de ese resultado de la mezcla del compuesto que hay de elementos,
Entonces, nuestro cuerpo también es una mezcla de elementos. Digamos, se ha demostrado que el mayor compuesto que tenemos nosotros, los seres vivos, tanto plantas como pues animales en este caso, obviamente recae en el carbono. El carbono pues es la base de todo esto que llamamos vida, y para que se den esos compuestos debe haber una serie de condiciones importantes para ello. Digamos que el clima esté acorde, la temperatura, los niveles de los químicos, o sea, que no haya más de aquí, más de allá. Por eso la tierra es tan importante, porque la tierra produce vida, produce esa combinación de sustancias químicas para que se dé el, como tal, el crecimiento de vida, el origen de vida en algún momento. ¿Listo? ¿Hay preguntas hasta ahí? No, profe. No, señor. Bueno, entonces, Ariana, ¿me No, puedes señor. un segundo? Las sustancias ¿Sigo orgánicas leyendo, profe? están formadas por millones de sustancias. Sí, Ariana. Entonces, las sustancias orgánicas, todos los seres vivos, estamos formados por millones de sustancias. Entonces, hagamos cuenta mejor, se dice, hagamos cuenta, que tomamos, no sé, digamos a Juan José y lo desmenuzamos en millones y millones de moléculas, en millones y millones de moléculas. Entonces, al darnos cuenta, cuando ya llegamos a esas moléculas donde son tan pequeñas que no podemos observarlas a simple vista ni con ayuda de un microscopio, entonces nosotros ahí empezamos a saber, a conocer de qué está compuesto José. Entonces ahí pueden aparecer elementos como decía el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, etcétera, etcétera. Son muchos más, obviamente, pero pues estoy diciendo como los más importantes y los que más se encuentran en la naturaleza. Y pues obviamente no son uno, dos o tres sustancias, son millones de sustancias que componen solamente un cuerpo, ya sea humano, animal o vegetal. ¿Listo? ¿A qué se denomina sustancias orgánicas? Sustancias orgánicas se denomina aquellas sustancias que de por sí tienen los elementos que componen la vida, como por ejemplo oxígeno. Entonces cualquier tipo de sustancia que tenga como tal la capacidad de almacenar o de formarse en torno a estos elementos, puede haber vida. Y eso es lo que se busca cuando, pues ahorita estamos en la exploración de planetas, de asteroides, del universo. Entonces lo que se busca son este tipo de sustancias que bien no están muy desarrolladas, pueden existir fuera de nuestro planeta y por ende darnos la noción de que o ese planeta alguna vez tuvo vida o pues en este momento se está gestando la vida. Entonces, son datos importantes en torno a lo que pues es la exploración espacial y lo que se busca hoy, que es lo que ustedes denominan buscar extraterrestres, ¿listo? Pero obviamente los extraterrestres no va a ser algo como lo que vemos en las películas, sino que puede empezar algo como tan pequeño como una bacteria que se dé en otro planeta, ¿listo? Entonces, de eso se trata. ¿Hasta ahí, claro? Señor. Sí, señor. Bueno, ¿hay alguna pregunta, inquietud? No, No, señor. señor. Bueno, No, señor. Ángel, ayúdame a leer, por favor, la última arista. La química es la ciencia que se encarga de estudiar las características, las propiedades y los cambios que ocurren en todas las sustancias. Listo, entonces una ciencia que siempre ha apoyado esta noción y pues estos principios va a ser la química, ¿listo? La química pues obviamente es una ciencia donde se estudian los diversos elementos, las diversas reacciones que hay en torno en el planeta o también fuera de ella. Entonces se va a encargar de estudiar las características, propiedades, los cambios que ocurren con estas sustancias.
Resulta que hoy en día, digamos en la Estación Espacial Internacional, que es una gran estructura que orbita nuestro planeta, ahí se están haciendo cultivos de plantas y pues obviamente lo que se busca es observar cómo reaccionan las plantas fuera de la atmósfera, digamos donde no hay una capa protectora como el ozono, como lo es la atmósfera, sino en condiciones más extremas donde es más frío, donde hay menos luz, experimentando a ver qué tipo de químicos producen para poderse alimentar y ver cómo se podría eh, dependiendo de lo que se estudie, cómo reaccionarían químicamente en otro ambiente. Un ejemplo claro, digamos, cuando ya tengamos la posibilidad de viajar a Marte, por ejemplo, Marte que es un planeta muy parecido a la Tierra, un poco más frío, pero tiene las condiciones muy parecidas. Se estudia eso para saber si esa planta sobreviviría en ese entorno o no. Entonces, es algo muy importante para nosotros llevar nuestras plantas, nuestras productoras de oxígeno a otros ambientes. ¿Listo? Y pues la química se encarga de eso. ¿Hay algo que queramos preguntar en torno a eso? No, señor. No, señor, señor. No, señor. Listo. Entonces, No, señor. para que lo tengamos en No, cuenta. señor. Vamos a pasar a la siguiente etapa, que son los tipos de sustancias. Resulta que, como les mencionaba, hay sustancias que sustentan la vida, como hay otras sustancias que no, otras sustancias que son otro tipo de estructuras. José, claro, ¿me puedes ayudar con la primera? Las sustancias orgánicas. Sí. Sustancias orgánicas. Están formadas principalmente por elemento carbono. También encontramos elementos como los oxígenos, hidrógeno, nitrógeno, entre otros. Todos estos compuestos son indispensables para la vida. ¿Ya? Bien. Entonces, si ustedes alguna vez se preguntaron, pues, de qué exactamente estamos hechos, resulta que aquí nos dice, tenemos el carbono, que es el elemento principal, el oxígeno, que es básicamente con lo que también funcionamos nosotros, el hidrógeno, que es parte fundamental también en el tema del agua, etcétera, el nitrógeno, que es parte fundamental también de la composición de nuestros tejidos con el carbono, y pues esos son los indispensables, aunque hay muchos otros, ¿listo? Entonces, si en otro ambiente, por ejemplo, no sé, pues volvemos al ejemplo de Marte, llegamos a encontrar sustancias que tengan este tipo de compuestos, entonces nos dice que en algún momento ese planeta o tuvo vida o está en proceso nacer, de nacer, crear vida, pero entonces eso no sea en todos los ambientes. Resulta que en otros ambientes, por ejemplo, algo más cercano acá, por ejemplo, en el mar encontramos mucha más concentración de nitrógeno e hidrógeno, pues porque obviamente son seres vivos que conviven en el agua y pues el agua se compone más que todo de hidrógeno, ¿listo? Obviamente también de oxígeno, que es lo que usan en sus agallas para poder absorber ese oxígeno del agua. Y pues también su base principal de composición es el carbono. Aquí lo vemos. Eso es todo lo que es sustancia orgánica, todo aquello que tiene elementos donde se producen los seres vivos, con lo que están hechos los seres vivos más bien. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? ¿O hay preguntas? No, señor. No, No, señor. señor. Bueno, entonces ahora vamos a la parte contraria, que son las sustancias inorgánicas. Alison, ¿me puedes ayudar, por favor? Sí, señor. Son compuestos químicos en donde no aparece el carbono, es decir, elementos que no componen los elementos de los seres vivos, por ejemplo, los metales. Listo, entonces aquí en la parte derecha vemos una serie de minerales, también metales, donde pues no podemos encontrar como esos ingredientes de la vida.
hagamos de cuenta que hacemos como una receta de cocina y pues si no están el oxígeno, el carbono o el nitrógeno, el hidrógeno, pues muy difícil va a ser pues como tal que haya vida desde ahí, porque pues generalmente estos elementos tienen, tienen cualidades que no sirven para poder albergar vida o crear vida. Entonces, por eso se consideran sustancias inorgánicas, porque no son parte fundamental de los seres vivos. Aunque nosotros en algún momento tenemos en pequeñas cantidades este tipo de sustancias, por ejemplo el hierro lo tenemos en nuestra sangre en pequeñas cantidades y es lo que pues le da ciertas propiedades a la sangre, ¿no? Que es cuando a veces ustedes, no sé, después de hacer ejercicio o de haber hecho algún esfuerzo, entonces de ustedes en la boca me sabe como a sangre. En realidad no es que sepa a sangre, lo que sabe a sangre es el hierro que hay en ella. Entonces el hierro es lo que le da el sabor tan peculiar a la sangre. Los que ya han tenido la oportunidad de probarse su propia sangre, ¿no? Un ejemplo. Pero en lo contrario, pues entonces, no. Entonces, como les decía, hay elementos inorgánicos que sí existen en los seres vivos, pero hay unos que definitivamente pues ya no son posibles, porque pues obviamente o son tóxicos para la vida o pues no sirven para sostenerla. ¿Sí he sido claro, muchachos? Sí, señor. Profe. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Excelente. Ahora, vamos con los bioelementos. Sí, señor. Vamos con los bioelementos. Entonces, Jordan, claro, ¿me puedes ayudar, por favor? Los bioelementos son elementos químicos que están presentes y forman parte de los seres vivos. Podemos clasificarlos en Listo, ahí. Los bioelementos. Bioelementos, bio de diversidad, o sea, biología, vivo, y pues elementos, o sea, elementos que están vivos, así decirlo, ¿listo? Entonces, para que lo tengan presente. Por eso, bioelementos. Bio de biología, elementos, pues, de la tabla periódica. Continúa con los bioelementos primarios, Jordan. bioelementos primarios. Reciben su nombre porque son absolutamente necesarios para formar los compuestos orgánicos. Son O, C, H, P, N y S. Listo. Esos son los compuestos, ¿no? Oxígeno, esperen. Carbón, Oxígeno, carbono, hidrógeno. No recuerdo la P. Alguien que me por allá la tenga por ahí. Nitrógeno. nitrógeno, Creo que es el azúcar. La pera, el fósforo. Listo, entonces fósforo, etcétera, etcétera. Continúa, Jordan. que en total forman el 96,2% de todos los seres vivos. Estos bioelementos se encuentran fácilmente en la atmósfera, la corteza y la hidrosfera terrestre. Listo. Esta es una característica primordial para los planetas que pueden albergar vida. ¿Por qué doy tanto ejemplo en torno pues a los, a los planetas? Resulta que vamos ahorita después a ver ya en otro módulo el tema de qué están hechos los planetas, o sea, qué compone cada planeta químicamente y pues es importante ya empezar a relacionar con ello. Entonces, encontramos estos compuestos siempre en planetas que tienen una atmósfera, que tienen una forma de agua líquida y pues que son capaces de sostener unos ciclos para poder albergar vida. Por ejemplo, la Tierra. Y es lo que se está buscando hoy en día con la exploración espacial. Usan unos telescopios gigantescos, los sacan a la atmósfera, o sea, a la atmósfera de la Tierra, fuera de la atmósfera, y de ahí ellos empiezan a buscar qué planetas son tan parecidos a la Tierra que incluso pueden albergar vida o pueden ser hábitats propicios para nuestra especie. Entonces eso es lo que se está buscando hoy en día. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, señor. No, señor. Bueno, entonces, Diego, ayúdame con bioelementos secundarios. No, señor.
bioelementos secundarios, profe. Listo. Se encuentra en menor cantidad que los primarios, pero aún así son vitales para los seres vivos. Por ejemplo, la Na, la El K, sodio, la Si, potasio, el cloro, la magnesio, Mg, la K. calcio. Algunos bioelementos se encuentran en cantidades muy pequeños, 0,1, algo así, y se conocen como oligoelementos. Ajá. Algunos de ellos forman parte de todos los seres vivos y se conocen como indispensables: hierros, cobre y zinc, mientras que otros solo están presentes algunos seres vivos: boro, aluminio, molibdeno, y se denominan variables. Bueno, Ya, listo, gracias. Resulta que los secundarios son aquellos elementos que se encuentran en menor cantidad. O sea que no son tan abundantes, pero aún así están en nuestros cuerpos. Digamos, nuestros dientes, nuestros huesos están compuestos de calcio y calcio pues es también un elemento químico, pero está en menor presencia en nuestro cuerpo. Obviamente los huesos están 100% conformados por ese tipo de calcio y pues hay otros elementos, digamos como el Na, que es el sodio, lo encontramos en la sal que consumimos, en la sal que consumimos lo encontramos, y pues generalmente estos elementos ayudan al funcionamiento, no lo componen, pero más que todo ayudan es al funcionamiento de todo ser vivo. ¿Listo? Digamos cuando ustedes toman leche, los que les guste la leche, están ingiriendo calcio, porque pues la leche tiene una gran cantidad de calcio. Entonces son elementos que ayudan más que todo es para funcionar, funcionar la maquinaria interna que tenemos cada uno. Acuérdense del aparato pues circulatorio, el sistema digestivo, el sistema óseo, el sistema muscular también, que es importante. Todo eso requiere una serie de energía y pues se obtiene de estos elementos. ¿Hasta ahí claro? Sí, señor. Señor. Listo. Entonces, muchachos, creo que, o sea, sí, el señor tema profesor. es un poco extenso y pues les voy a dejar este tiempo para que se preparen para educación física. Bueno, entonces voy a enviarles el enlace, Profe, hablamos. voy a dejarles el enlace para que se puedan conectar con el profesor y pues ahí ya saben, por ahí yo vi una pregunta de Ángel en torno a una tarea. Se la